Para clausurar el Congreso nos acompaña un compañero, ingeniero industrial excepcional. Es seguramente uno de los ingenieros industriales más conocidos dentro de nuestra profesión y fuera de nuestra profesión. Rodolfo Martín Villa, yo no osaría nunca hacer ni siquiera un resumen del currículum de Rodolfo. El currículum de Rodolfo está en los libros de historia de España y somos muchos los que pensamos que a él y a un puñado de gente como él debemos mucho. Pero hoy está aquí como ingeniero. Rodolfo ha sido ministro del Interior, ha sido presidente de Endesa. Es una honra para nuestra profesión y algo que no dicen los libros de historia es que además es una persona absolutamente encantadora. Es uno de los hombres más cercanos y más simpáticos que uno ha conocido en su vida. Rodolfo, tienes la palabra y gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor decano. Hace unos meses, yo creo que un poco antes del verano, nuestro decano, con la complicidad, por supuesto, complicidad amable del vicedecano, del profesor Martín Eduard, me comprometía para tener esta intervención que ahora comienza. Saben los dos que algo me resistí, y algo me resistí no pensando que, de acuerdo con la frase evangélica, yo creo que tampoco lo que me planteaban se podía decir que la carga era ligera y el yugo suave, pero como el Congreso era profesional, yo tuve que decirles algo que siempre confieso, y es que yo soy quizá excepcional en el sentido de raro, como ingeniero digo, porque siempre digo que sé bastante más derecho público y derecho administrativo que termodinámica, y que por supuesto mi conocimiento, aunque la presidencia Endesa pudiera suponer lo contrario, mi conocimiento de la electrotecnia es bastante inferior al derecho privado y del derecho mercantil. Con todo, pensé, y así se lo consulté al decano hace unos días, que a lo mejor podría tener un cierto interés y a mí me facilitaba la tarea el hablar en esta reunión y en su clausura sobre las relaciones de los poderes públicos con la energía, las relaciones de alguna manera de los gobiernos, de los políticos con el mundo del petróleo y del kilovatio. Y es lo que voy a intentar. Y lo voy a intentar, no me va a resultar en ese aspecto difícil, salvado cualquier planteamiento ideológico. En definitiva, yo también soy una persona que normalmente me ha separado, y no poco, de algunos de mis conmilitones de la derecha, en el sentido de creer que la propiedad privada no tiene obligación alguna, como no sea el puro beneficio, que no tiene servicio público, interés general que servir, sobre todo si se trata de sectores como este. Y me ha separado de mis no conmilitones de la izquierda, en que muchos de ellos creen que el servicio público no es posible sino con la propiedad pública. Y yo creo que eso tampoco tiene sentido, y menos en esta época. Por otro lado, una larga biografía que tiene más de política que de profesional, pero que se inicia hace más de 50 años en ocasión de los sucesos estudiantiles de una reforma que a todos nos afectaba y que la mayoría de todos vosotros habéis estudiado de acuerdo con aquella reforma a la Ley de Enseñanzas Técnicas. Después de esta larga biografía, y también se me notará, pues ciertamente ya sé que no son tiempos en que la política esté especialmente de moda y prestigiada por sus personas o por sus cosas, pero la verdad es siempre, como ya va uno siendo mayor, yo creo que me miré convencido de que son mayores los valores de la política que cualquier otra actividad,
Y al final, y el señor decano me lo ha oído, siempre pensaré que cualquier ministro de Interior, mejor o peor, puede ser presidente de Endesa, y que sin embargo lo que está por ver es cuál presidente de Endesa pueda ser ministro del Interior. Sobre estas ideas que se me van a notar una cierta predilección por lo público respecto de lo privado, una cierta predilección por la política, que al fin y al cabo, si se hace bien, tiene que servir a los intereses de todos. La empresa pues sirve a los intereses de algunos. Una defensa, por lo demás, absolutamente legítima. Y en una biografía que incluso cuando está en temas empresariales, siempre de alguna manera he creído que tenía que cumplir algún servicio público, cuasi público, pues me gustaría con vosotros analizar estas relaciones entre poder público y energía, política y kilovatio y petróleo. Quizá para ello es bueno, y lo pienso hacer de esta manera, primero, qué le pasa a la política, qué le pasa al Estado en ese juego, hasta dónde Estado, hasta dónde mercado, es decir, qué le ha pasado en estos años, qué le ha pasado también a la energía. En segundo lugar, cuál es la situación, y en tercer lugar, sin demasiada pompa, qué soluciones a las cuales seguro vosotros habéis contribuido en estos días mejor que yo. Y como le he pedido al decano, como mis débiles ojos difícilmente resisten un texto leído, yo ya sé que eso crea un cierto desorden en la exposición, y el mayor de los desórdenes es un alargamiento excesivo. Pues una leve patadita a los minutos que hemos convenido, pues sabré que tengo que acelerar. ¿Qué le ha pasado en estos años, y singularmente en la década de los 80 y de los 90, al Estado? Al Estado entendido como la configuración jurídica de una cosa más entrañable, más próxima, que es la nación. En España, pues el conjunto de los españoles que a lo largo de siglos pues han tenido una empresa común que desarrollar, y que se configura en el Estado, por cierto, aunque haya gentes que entienden esto de una manera distinta que otros, incluso algunos, pues desgraciadamente, por no entenderlo y por no sentirse inmerso, pues matan desde esos sentimientos. La verdad es que somos el Estado más antiguo. Vamos a hacer 500 años, exactamente en el año 15, dentro de 5 años, con el aniversario de la entrada de Navarra en la corona castellana. 500 años solo son más antiguos que nosotros, o más o menos de nuestra edad, como Estado, Japón y Etiopía. Ese Estado se ha debilitado en estos tiempos, y se ha debilitado por varias razones. Una razón estrictamente económica, la aparición de las empresas multinacionales. De alguna manera, las empresas multinacionales son centro de poder, manejan muchas de ellas cuantiosas cifras de negocio que son superiores a los presupuestos de muchos países. Se asientan jurídicamente en sitios concretos, a veces disimulados, y realmente esa labor de regulación que es necesario que se haga desde los gobiernos, sobre todo en los sectores como los que hoy contempláis, que sirven a cuestiones de interés general, se hace difícil, y de alguna manera eso debilita claramente la posición de los Estados. La crisis que estamos viviendo pues ha demostrado cómo, frente a las multinacionales empresariales, fundamentalmente las del sector financiero, pues enfrente ni siquiera los dos grandes organismos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han sido capaces de hacer frente.
es decir, frente a lo multinacional en el mundo privado que maneja y condiciona buena parte de la economía mundial, no hay una multinacional pública que regule, que busque esa frontera entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado. Otros planteamientos han sido puramente la estructura del Estado. España es un ejemplo clarísimo, es decir, nosotros hemos hecho, después de la transición democrática, un proceso de descentralización, en algunos casos ejemplar, en otros no tanto, algo de los no tanto afecta al mundo